Bienvenidos a esta serie titulada Ucrania y el Estado Profundo. En este episodio vamos a ver todo lo que se sabe acerca de los laboratorios biológicos. De antemano te pido que una vez que hayas visto este video lo compartas. No sé hasta qué punto esta información vaya a estar disponible en esta plataforma. Ya sabes, por aquello de las normas de la comunidad y en aras de que esto es un tema muy antiglobalista. Ya sabemos cuál es el comportamiento de estas redes sociales. En esta primera parte voy a demostrarles a ustedes cómo una desinformación o popularmente conocida como una teoría de la conspiración, se desmonta a sí misma con el tiempo. Quizás por intereses oscuros, no lo sé. Porque para que se deje filtrar este tipo de información, tiene que ser útil a todos aquellos que la dejan filtrar. Y ustedes saben que para que se produzca un conflicto de tal magnitud, tiene que existir la excusa o el motivo por el cual una superpotencia como Rusia vaya a invadir un país como Ucrania. No con esto quiero decir que estoy justificando ninguna acción. Centrémonos en el tema de los laboratorios biológicos. Hay que tener en cuenta que estas instalaciones llevaban años funcionando. Misteriosamente, a principios de año los medios de comunicación cambian su narrativa de la noche a la mañana. Lo que sucedió hace 2 años no existió para ellos. Todos los días con el bombardeo constante de información acerca de lo que sucedía con los encierros. Colocaban contadores de muertes, contadores de contagio, pero eso lo borraron de un solo plumazo. Cambiaron su narrativa a algo que llamamos el conflicto Rusia-Ucrania. Este conflicto trajo consigo la peor desgracia de esta época, pero también hay que asumir que trajo muchas novedades del cual hay que estar pendiente, como es la introducción del fact-checking. Y por supuesto, no podían faltar las redes sociales y los medios de comunicación hegemónicos que están involucrados en la transmisión en tiempo real de lo que sucede en este conflicto. También vamos a asumir que es por la cercanía del conflicto, ya que se traslada a Europa del Este. Incluso muchos medios en español ya han adaptado sus páginas web para que nos enteremos en tiempo real, minuto a minuto, de todas las incidencias que ocurren en este conflicto. Ya establecido el contexto, vamos a movernos en esta línea del tiempo para que ustedes vean cómo se desmonta una mentira. Enero año 2022. De la noche a la mañana, la narrativa cambia y se presentan titulares como el que ustedes van a ver a continuación. Estados Unidos. Más de 130.000 soldados rusos se encuentran fuera de Ucrania. Algunas aerolíneas han cancelado vuelos a la capital de Ucrania y las tropas han descargado nuevos cargamentos de armas de los miembros de la OTAN. Esto fue publicado el 13 de febrero de 2022. Incluso las secretarías de prensa y cancillería de Rusia, Ucrania y Estados Unidos nos empezaron como a condicionar ante la llegada de un posible conflicto. Se levantaron todas las restricciones que estaban vigentes desde hace 2 años y se atrevieron a vaticinar fechas claves donde una posible invasión rusa iba a ocurrir. Muchos analistas se sintieron desconcertados cuando finalmente ocurrió. La fecha clave, según reportes de inteligencia, entre comillas, era el 14 de febrero, según lo reporta RTVE. El temor de una invasión rusa en Ucrania se ha avivado en los últimos días tras la advertencia de Estados Unidos que asegura que Rusia podría lanzar una incursión en cualquier momento. Moscú niega la mayor y sigue reclamando a la OTAN y a Estados Unidos diálogos para obtener garantías sobre la expansión de la Alianza Atlántica. La incursión, bajo un discurso de Vladimir Putin exponiendo sus razones, comienza exactamente el 20 de febrero. Ese mismo día explota la propaganda de guerra más agresiva que ustedes hayan podido presenciar.
las grandes compañías de redes sociales se convirtieron en las únicas que podían supuestamente verificar la veracidad de lo que podía ocurrir en este conflicto. Por supuesto, para ser tú el único dueño de la verdad, tienes que eliminar a la competencia. Entonces, en situación de conflicto, para muchas personas es fácil creer, para otras, te cuestionan todo lo que ven. Por eso existe este debate en las redes sociales. Y todo este preámbulo es solamente para colocarlos a ustedes en contexto antes de hablar de los laboratorios biológicos. Como ya les había dicho, es muy fácil confundirse acerca de la información que se muestran en nuestros dispositivos inteligentes. Por eso, convenientemente, todas las redes sociales han contratado empresas de fact-checking donde nos dicen qué es real y qué es no. Y por supuesto, nosotros tenemos que aceptar que esa es la absoluta e irremediable verdad. Tal es el caso de información que sale a la luz pública a conveniencia del gobierno ruso. Pero inmediatamente Reuters sale con esta información. Estados Unidos advierte contra las falsas afirmaciones rusas que se utilizan como pretexto para la invasión de Ucrania. Esto fue publicado el 16 de febrero del 2022. Esto haciendo referencia a unas supuestas instalaciones o laboratorios biológicos que poseía el gobierno de los Estados Unidos en tierras ucranianas. En el mismo artículo de Reuters, afirma el gobierno norteamericano. Sin embargo, las historias son falsas. No ha impedido que los rusos avancen en estas afirmaciones falsas para incluir informes de fosas comunes sin marcar de civiles presuntamente asesinados por las Fuerzas Armadas ucranianas y declaraciones de que los Estados Unidos o Ucrania están desarrollando armas biológicas o químicas para su uso en los territorios controlados por Rusia, dijo Price a los periodistas en la rueda de prensa regular. Una vez que se producen estas declaraciones, empresas de fact-checking saltan sobre todo aquel usuario de redes sociales, incluso periodistas que quieran hablar sobre este tema. Tal es el caso de PolitiFact, que, chequeando algunos tweets, empieza a invalidar la información en torno a estos laboratorios. Como se muestra en el ejemplo, dice: Rusia está apuntando a los laboratorios de armas biológicas de Estados Unidos en la invasión de Ucrania. Esto haciendo referencia a algún usuario de la red social e inmediatamente te colocan como falsa premisa, diciendo: no hay biolaboratorios administrados por Estados Unidos en Ucrania, a diferencia de las publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, cuando escucho armas de destrucción masiva o armas biológicas, no sé por qué siempre me recuerda a este señor. Cuando el 20 de marzo del 2003, con la excusa de unas supuestas armas de destrucción masiva, inicia una invasión a Irak. Y por supuesto, este evento hizo que no creyera en la propaganda rusa que ya tiene tiempo rodando. Hasta que Victoria Nuland, subsecretaria de Defensa para Asuntos Políticos, admitió que sí, en realidad existen laboratorios biológicos en una comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos con una actitud un poco sospechosa. Y por sospechosa hablo de un poco nerviosa. Solo me queda un minuto, déjeme preguntarle. ¿Ucrania tiene armas químicas o armas biológicas? Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica que de hecho ahora estamos preocupados, bastante preocupados de que las fuerzas rusas puedan estar tratando de ganar control de ellas. Así que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden prevenir cualquier material de investigación caiga en manos de los rusos. Ante esta comparecencia ante el Senado, todavía las redes sociales se atreven a hacer un fact-checking de todo aquel que mencione siquiera este tema. Esperemos que este video no sea censurado. Y si es censurado, diríjanse a mi Telegram, que allí estará en su entera disposición. Pero es que hay que analizar
hasta el lenguaje corporal de la propia subsecretaria. Incluso mucho cuidado con el lenguaje que están utilizando. Ante la pregunta del senador, la subsecretaria dice que no hay armas biológicas. Ella nunca lo asegura, nunca lo afirma. Dice que hay instalaciones para la investigación de patógenos biológicos. La contradicción de todas estas declaraciones radica en que están haciendo investigaciones sobre patógenos biológicos, pero a su vez ella se encuentra preocupada de que estos patógenos caigan en manos de los rusos. Quiere decir de que esas investigaciones realmente son peligrosas y que a su vez, como en toda guerra, toda narrativa tienes que devolverla para hacer ver a tu enemigo como el real malo. O sea, ella trata de hacernos ver a nosotros de que los rusos sí van a utilizar estos patógenos en contra de la población ucraniana. Ante la declaración de la subsecretaria, igualmente el Departamento de Estado lanza una declaración a través de su cuenta de Twitter diciendo: es un hecho, los Estados Unidos no tiene armas biológicas y químicas en laboratorios en Ucrania. Más abajo dice: los Estados Unidos están cumpliendo plenamente con sus obligaciones bajo la Convención de Armas Biológicas. No desarrolla ni posee armas químicas y biológicas en ningún lugar. Rusia, sin embargo, está dispuesta a utilizar municiones que han sido prohibidas bajo la ley internacional. Sabemos que el presidente Biden advirtió sobre el uso de armas químicas. ¿Estamos viendo movimiento de esos tipos de armas en Ucrania? Un oficial del Pentágono con el que hablé esta mañana dice que no hay movimiento de armas químicas hacia Ucrania, al menos. No están viendo señales de ello. La preocupación es que los rusos se apoderen de una de estas instalaciones de investigación que tiene Ucrania, donde investigan patógenos peligrosos como el botulismo y el anthrax, que vengan y se apoderen de unas de estas instalaciones y que hagan de un arma patógena y luego culpar a Ucrania. Y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han brindado apoyo a alguno de los proyectos investigativos que se están realizando en esas instalaciones. Pero parece que los ucranianos ya se deshicieron de la mayoría de los patógenos. Fíjense en este video cómo se forma toda la narrativa. La entrevistadora dice por un lado de que que va a violar ciertas leyes internacionales si usa un determinado tipo de arma. Para ponerlos en contexto, el tratado se llama el Tratado Antibalístico de Misiles. Ese es al que se refiere la entrevistadora. Y luego dice el entrevistado de que no hay señales de que Rusia esté llevando armas biológicas a Ucrania. Lo que tienen es la preocupación de que Rusia se apodere de esos laboratorios misteriosamente financiados por alguien o por algo. Ahí lo dice claramente en apoyo por el gobierno de los Estados Unidos. Y que utilice esos patógenos en contra de la población. Se estableció la narrativa, se descubrieron los laboratorios y ahora, ¿qué van a hacer los fact-checking? Muy importante esta pregunta. ¿Por qué siguen las empresas de fact-checking diciendo de que esto sigue siendo mentira? No lo sabemos, quizás sea por silenciar a las personas que quieran hablar sobre el tema o sencillamente son de esas dictaduras digitales algorítmicas que no les importa para nada la libertad de expresión. Un detalle que casi se me olvida colocar en este episodio es que nuestro amigo Tedros nos ayudó también a desmontar el vaivén de los laboratorios falsos y los fact-checkers, cuando él pide públicamente que por favor se destruyan todos los patógenos peligrosos y de alto riesgo. Y ya para finalizar, vamos a devolvernos un rato al comunicado del Departamento de Estado. Hay dos palabras claves que los burócratas están utilizando para mantener la censura. Y dentro de este comunicado son: no desarrollamos o poseemos. Puede ser verdad, no desarrollan ni poseen este tipo de patógenos o supuestas armas biológicas. Pero no nos dicen si lo financian. Así que la parte del financiamiento la vamos a dejar para un próximo episodio. Y si este video sigue activo en las plataformas de YouTube y Spotify, les invito a que lo compartan y lo comenten. Les habló Esteban Figueroa. Nos vemos en un nuevo episodio.
podcast es producido por Phil By. Everything woke turns to shit, okay? It's true.